decirles solamente que está con nosotros Ernesto Peña. Un llamado a tu interior. Te saludo esta mañana, mi querido. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro. Te extrañé la semana pasada. Tuvimos algunos problemas porque andaba en el exilio voluntario de la Semana Santa, Pedro. Te ofrezco una disculpa. Con el corazón. Música sin pausa y ruido, querido amigo. O sea que qué bueno que te tomaste una pausa. Oye, pero me da mucho gusto estar aquí, sobre todo en un tiempo tan importante. Semana de Pascua, querido Pedro. Después del Domingo de Resurrección, los católicos del mundo celebran el triunfo de la luz, el final de un largo periodo de oscuridad y desesperanza que parecía interminable. Tiene un enorme significado. Lo pequeño se va, Pedro. Llega lo grande. El símbolo es Jesús, que resucita. Hace algunos años, la burocracia oficial mexicana, siempre tan creativa para inventar disparates, no se preocupaba por la Semana de Pascua, pero sí intentó cambiar el nombre popular de la Semana Santa, poniéndole por nombre Semana de Primavera. La gente nunca hizo suyo ese florido título de Semana de Primavera y tampoco le gustó Semana Mayor, y todos en México le seguimos llamando aún en estos días Semana Santa. Fue imposible imponer un nombre distinto por decreto. Es un interesante ejemplo de participación ciudadana. Platicaba hace unos días, tomando vino con mi inteligente amigo Fer Rivera y su brillante esposa Jimena, muy queridos ambos, sobre la fuerza de la participación ciudadana. Fer lo dice bien: la participación ciudadana es la base de la democracia y el único antídoto verdaderamente efectivo contra el autoritarismo y la imposición en cualquiera de sus formas. No sé si lo sabes, querido Pedro, pero en tiempos del conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, a finales de los años 20 del siglo pasado, se hizo una intensa campaña, fíjate, para evitar que en la Navidad los niños mexicanos pidieran sus regalos al niño Dios. El concepto Santa Claus todavía no era de uso generalizado en los 20 del siglo pasado en el mundo ni en México, y entonces nuestros niños pedían sus regalos haciéndole una cartita al niño Dios. A la autoridad mexicana no le gustaba el arraigo de nuestro queridísimo pueblo mexicano con lo religioso, y entonces quiso imponer que los niños escribieran sus cartitas no al niño Dios, sino a Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl, Pedro, por Dios, ¿puedes tú creer en la... Desde luego, el intento nunca prosperó. La voluntad colectiva siempre, Pedro, es más fuerte y acaba por decidir. Este año es un año decisivo para México, nuestro futuro, nuestra democracia, el espíritu de nación moderna, de nación libre, de nación alegre, porque somos una nación alegre e integrada al mundo. Ese espíritu, ese que es México, ese está en juego y está amenazado. Nuestro país ya tenía desde hace muchos años vicios y desviaciones que se hacía imperativo corregir. Pero estos últimos 2 años, Pedro, por Dios, con el respeto, sin ánimo de ofender ni molestar a nadie, estos últimos 2 años, querido México, han sido francamente desastrosos. Seamos honestos, seamos objetivos. De verdad, no recuerdo en toda mi vida un periodo tan decadente, tan destructivo. Me duele, imagino que te duele a ti también. Este es entonces el año de la participación ciudadana, Pedro. Este año nos necesitamos unos a otros como nunca antes. Este año vamos a vivir las elecciones más grandes, más complejas en la historia del país, y somos protagonistas. Vamos a elegir 15 gubernaturas, 30 congresos locales, miles de cargos municipales y la renovación, lo más importante, la renovación de la Cámara de Diputados Federal, que tiene que ser autónoma, no puede ser una mayoría controlada desde Palacio Nacional. Ese es un peligro para México. Además, el proceso se llevará a cabo en medio de la contingencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. Tenemos que participar, tenemos que salir a votar y tenemos que ser críticos, objetivos, constructivos y determinados a tomar todas las acciones a nuestro alcance para instalar la razón en lugar del fanatismo y el derecho en lugar del abuso. Tenemos que proteger a la República, que es la madre, para poder amar y defender a la democracia, que es la hija. La más grande expresión de participación ciudadana es el voto. Tenemos que salir
a votar y tenemos que votar con inteligencia. Nuestro futuro está en juego, pero votar no basta, no es la única responsabilidad. Hay muchas otras expresiones de participación ciudadana que son indispensables y que me da gusto que comienzan a ser visibles y a manifestarse. Una de ellas es, por ejemplo, la manera como la opinión pública nacional, Pedro, recibió, compartió tajantemente de manera unánime las expresiones del candidato a diputado Alfredo Adame hace unos días a propósito del audio que la propia participación ciudadana filtró en redes sociales en días pasados. El incidente no es un incidente menor, Pedro, y no puede pasarse por alto porque causa indicio claro de una serie de conductas que México no merece y que México no puede tolerar. El audio presenta al candidato Adame hablando en privado con alguna persona seguramente de su confianza a la que le hace una serie de revelaciones enormemente perturbadoras con una arrogancia que indigna. No sé si las declaraciones de Adame son ciertas, pero sí sé que son muy graves y causan duda razonable por un motivo principal. Las hace voluntariamente y de manera clara y contundente. Es muy valioso que la participación ciudadana haya hecho tendencia en redes sociales esas declaraciones y las tenga muy presentes al momento de emitir su voto. Pero la participación ciudadana da para mucho más. Hace unas semanas supe de la participación directa y decidida de un candidato ciudadano joven, altamente preparado en la competencia electoral de este año y muy motivado. Es un signo vital muy positivo para nuestra democracia. Haya candidatos ciudadanos apartidistas. Se trata de Eduardo Contró, fíjate, un candidato independiente de la alcaldía de Miguel Hidalgo, una de las más importantes en la Ciudad de México. He revisado a fondo su trayectoria, su orientación y su propuesta. Me gusta realmente, le creo. Es exactamente el tipo de candidatos que necesita la República. Veo además con agrado que el próximo jueves Ricardo Plancarte va a otorgar a Eduardo el sello Frena por ser un candidato ciudadano químicamente puro y por los valores principales que ostenta de preparación, de honestidad. Estoy seguro que Eduardo Contró está en el principio de una brillante carrera política que le va a hacer muy bien a la República. Espero que se vayan sumando muchos Eduardos Contró a la participación ciudadana en actividades de la vida pública. En el proceso electoral de este año, la participación de mujeres y jóvenes va a ser la clave para definirla. Esta será la elección con más mujeres candidatas en la historia y 5 millones de jóvenes van a tener la oportunidad de salir a votar por primera vez. Salgan todos. México, salgan todos, voten todos. Nadie se quede en casa sin hacer nada. El populismo autoritario en el que estamos metidos no nos hace bien, nos disminuye. Esa gente es una moral. Tu peor legado consiste en convertir lo indefendible como Alfredo Adame como en medalla de autenticidad. Sigue puntualmente un libreto, cultiva las enemistades, deslegitima al adversario, corroe a las instituciones. Pero su retórica y su práctica no buscan la incorporación, sino la repulsa. Desprecia la ciencia, desprecia el dato duro, desprecia los hechos, pasa por encima de las reglas, coloniza las instancias de la neutralidad. Pervertir el lenguaje, hacer imposible la conversación, es un espectáculo francamente sofocante que no debemos continuar. Aún en este escenario hay muchos muy valiosos signos de corrección. Espero que sean suficientes para empujar desde ya un cambio de rumbo. Nuestras mujeres serán clave, lo mismo que nuestros jóvenes, pero tenemos que salir a votar. Tenemos que votar más que nunca y con una clara preferencia hacia el bien común. A toda época de oscuridad, Pedro, sigue necesariamente una época de luz. Después de la noche, sigue siempre el día. Después de los años oscuros de la Edad Media vino el Renacimiento, una magnífica época de resurgimiento de los valores humanos y de enorme desarrollo de la ciencia, la técnica, el arte, la filosofía y la política. Este mismo año puede venir, ¿verdad? Puede venir el Renacimiento mexicano, pero tenemos que hacerlo suceder, no va a pasar solo, tenemos que hacerlo suceder. Este año es el año, Pedro, de la participación ciudadana. Que viva México. Que viva, claro que sí, y que viva la opinión pública que tenemos que hacer entre todos para tener una opinión sobre el país que tenemos,
el país del que venimos y el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y si solamente vamos a ser, pues no sé, testigos allá en las gradas, en las butacas y no en el escenario, y no participamos en ese escenario y no nos subimos a ser parte de la puesta en escena de lo que es México, pues entonces simplemente quedaremos absortos ante lo que pase frente a nuestros ojos, sin participar. Así es, Pedro. Tenemos que ser actores, tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que cambiar a México para bien y solo lo podemos hacer juntos todos. Claro que sí. Venga, enhorabuena por eso. Ernesto, como siempre, gracias.